Lo que parecía otro intento aislado de ingreso ilegal, terminó destapando un entramado criminal mucho más profundo. En el operativo fueron detenidos 30 ciudadanos chinos, entre ellos 2 menores de edad, 5 bahameños vinculados con la logística y nada menos que 168 kilogramos de cocaína cuidadosamente embalados para su traslado. La magnitud del hallazgo dejó en claro que no se trataba de un hecho improvisado, sino de un plan cuidadosamente organizado. La oficina del sheriff del condado de St. Lucie fue la primera en dar la voz de alerta, señalando que lo descubierto corresponde a una operación de contrabando que podría involucrar a más de 30 personas de distintas nacionalidades. Detrás del aparente viaje se escondía una red que mezclaba dos de los negocios ilícitos más lucrativos del planeta: el tráfico de drogas y la trata de personas. Según la investigación preliminar, los contrabandistas habían diseñado un itinerario preciso: salir de Florida rumbo a las Bahamas, cargar la mercancía ilegal, tanto drogas como migrantes, y luego regresar a territorio estadounidense antes del amanecer. Lo que sorprendió a las autoridades fue la diversidad de agencias que tuvieron que colaborar para frenar el plan. La investigación reunió a unidades locales, estatales y federales, que compartieron inteligencia, rastrearon comunicaciones y monitorearon las embarcaciones en tiempo real. El informe oficial citó textualmente los objetivos del grupo: contrabandear inmigrantes indocumentados a Estados Unidos junto con cargamentos de cocaína de alto valor en el mercado negro. La combinación de ambas actividades reflejó la sofisticación de estas redes, que aprovechan la vulnerabilidad de personas desesperadas y, al mismo tiempo, el inmenso poder económico del narcotráfico. Este episodio, más allá de los arrestos inmediatos, puso de relieve un fenómeno creciente. La costa de Florida se ha convertido en una frontera paralela, un corredor alternativo para el crimen organizado internacional. La presencia de menores entre los migrantes confirma el nivel de explotación humana detrás de estas operaciones, mientras que las cifras de droga incautada evidencian que el verdadero motor es financiero. Para las autoridades, lo ocurrido en St. Lucie no es un caso aislado, sino una muestra de cómo los contrabandistas están adaptando sus tácticas para sortear los controles más estrictos en la frontera sur terrestre. El operativo dejó un mensaje claro: las agencias de seguridad de Estados Unidos están dispuestas a actuar coordinadamente para frenar estas redes. Sin embargo, también subraya la magnitud del desafío: enfrentar a organizaciones transnacionales que saben moverse entre vacíos legales, plataformas tecnológicas y rutas marítimas cada vez más utilizadas. La costa de Florida, históricamente una frontera porosa y estratégica, siempre ha sido vista como un punto de entrada alternativo hacia Estados Unidos. Sin embargo, en 2025 se transformó en el escenario principal de una de las operaciones de contrabando más elaboradas y sofisticadas registradas en la última década. Lo que parecía un movimiento rutinario de embarcaciones en Fort Pierce terminó destapando una red internacional que conectaba a China, el sudeste asiático, las Bahamas y finalmente las aguas de Florida. En el centro del operativo, 30 ciudadanos chinos, incluidos 2 menores de edad, fueron encontrados a bordo de embarcaciones junto con 177 kilos de cocaína. La mezcla de migración ilegal y narcotráfico convirtió el caso en un espejo perfecto de la nueva realidad: organizaciones criminales diversificadas que usan múltiples negocios ilícitos para maximizar sus ganancias. La operación no fue fruto de la casualidad ni del descuido. Agentes federales de inteligencia y unidades de patrullaje marítimo, trabajando estrechamente con el sheriff local y su equipo, habían seguido de cerca la red desde sus primeros pasos. Lo que parecía un simple alquiler vacacional en Airbnb, un grupo de hombres que tomaba una casa en Fort Pierce, se convirtió en la primera pista. Miles de turistas lo hacen todos los días en Florida, pero en este caso la residencia no estaba destinada a vacaciones familiares ni escapadas de fin de semana. Era el centro de operaciones de un plan cuidadosamente orquestado: cruzar hacia las Bahamas, coordinar la recogida de personas y drogas, y luego retornar a Florida bajo la apariencia de un viaje marítimo común. El despliegue criminal fue más complejo de lo que muchos hubieran imaginado. No solo hubo 3 embarcaciones implicadas, sino también equipos de contravigilancia en tierra, apostados en playas cercanas, que informaban por radio y aplicaciones encriptadas sobre cada movimiento sospechoso de la policía. En total, la operación involucró a más de 30 personas de distintas nacionalidades, creando una red que iba desde el reclutamiento de migrantes en Asia hasta el contacto con tripulaciones locales en el Caribe. Cuando las fuerzas del orden intervinieron, encontraron no solo los migrantes chinos, sino también 5 ciudadanos bahameños vinculados directamente con la logística, además de 68 kilos adicionales de cocaína que, sumados al resto, superaban las 370 libras en total. El hecho de que hubiera 2 niños entre los migrantes confirmó la naturaleza despiadada del negocio. Los traficantes no dudaban en arriesgar vidas vulnerables,
usándolos incluso como garantía contra la intervención policial. Cada persona transportada representaba una ganancia de hasta $35,000, lo que convierte a este tipo de operaciones en una empresa multimillonaria con riesgos calculados. El uso de plataformas modernas como Airbnb mostró cómo los contrabandistas se camuflan en servicios legítimos, reservando casas del mismo modo en que una familia planea unas vacaciones en Disney, aunque el verdadero propósito era coordinar cargamentos humanos y de droga. La acción policial alcanzó su punto crítico a las 5:30 de la mañana, cuando las embarcaciones zarparon del Fort Pierce Inlet. Agentes federales y equipos locales ya habían trazado cada paso gracias a una vigilancia constante con drones, radares costeros y personal encubierto. 2 de las naves fueron interceptadas sin dificultad, pero una tercera intentó escapar a toda velocidad, demostrando que los organizadores habían previsto un plan de contingencia en caso de ser detectados. Esa resistencia solo confirmó que el operativo no era improvisado. Detrás había financiamiento, logística internacional y contactos en varios países. Las autoridades estadounidenses aseguraron que la red tenía vínculos con organizaciones criminales del sudeste asiático y de China, lo que explicaría la escala y el grado de sofisticación. Se trataba de un corredor transnacional diseñado para sortear el endurecimiento de la frontera sur terrestre, redirigiendo el tráfico hacia rutas marítimas y aéreas. El sheriff Richard del Toro, al dar declaraciones, fue tajante: no permitiremos que los delincuentes utilicen nuestras costas como vía de escape ni como entrada clandestina. Nuestro condado no será la puerta trasera de Estados Unidos. El mensaje fue contundente. Más allá de los arrestos y las incautaciones, la operación reveló un cambio estructural en el contrabando internacional. Ya no hablamos de grupos improvisados con pequeñas lanchas, sino de redes globales que combinan migración irregular, narcotráfico, plataformas digitales y contravigilancia avanzada. Para las autoridades, el desafío es enorme, pero la redada en Fort Pierce dejó claro que también lo es la capacidad de respuesta cuando distintas agencias trabajan codo a codo. La batalla en las costas de Florida apenas comienza, y lo ocurrido en 2025 se perfila como un caso de referencia en la guerra moderna contra el crimen organizado transnacional. Su declaración no solo subrayó el orgullo institucional, sino también el valor del trabajo en equipo interagencial que hizo posible la operación. Agentes locales y estatales, investigadores federales, expertos de la DEA, analistas del Departamento de Seguridad Nacional, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, personal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Patrulla de Carreteras se coordinaron con sincronía operativa, planificación compartida, intercambio de inteligencia en tiempo real y ejecución conjunta. Fue, según sus propias palabras, la aplicación de la ley en su máxima expresión, un mosaico complejo de roles distintos que convergieron para neutralizar una amenaza transnacional. Pero más allá del despliegue táctico, los detalles humanos que afloraron durante la investigación recuerdan que detrás de las estadísticas siempre hay vidas afectadas. Los 2 niños rescatados a bordo ejemplifican la dimensión más cruda y explotadora del negocio. Fueron utilizados como escudos humanos por quienes priorizaron el lucro por encima de la vida y la seguridad de menores. Esto desmonta de golpe la narrativa simplista de familias desesperadas buscando una vida mejor. Los indicios recopilados apuntan a una red organizada con estructuras y recursos, transporte marítimo planificado, contactos en puertos y puntos de escala, coordinación de vigilancia en tierra y un flujo financiero que convierte la trata en una empresa con beneficios elevados y riesgos calculados. No era un episodio aislado ni un esfuerzo improvisado, era contrabando profesional con manuales de operaciones y actores con experiencia. Las personas de nacionalidad china atrapadas en la operación relatan otro rostro del daño. Muchas pagaron lo que les quedaba de ahorro o endeudaron a familiares para financiar la travesía. Hoy, enfrentan la humillación del regreso y la pérdida de recursos que podrían haber sido los cimientos de una vida estable. Es importante reconocer esa doble víctima. Por un lado, quienes son explotados por las redes. Por otro, las comunidades que pierden capital y confianza. Además, la devolución forzada plantea interrogantes humanitarios y legales sobre la protección consular, las posibilidades de asilo y la cooperación internacional en materia de migración. Los fiscales y agentes federales sostienen que la redada en Florida no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia en expansión. Con el endurecimiento de los controles en la frontera terrestre sur bajo la administración del presidente Trump, los contrabandistas han mostrado flexibilidad estratégica. Han migrado a rutas marítimas y aéreas para evadir puntos de control terrestres más vigilados. El mecanismo es sencillo y aterrador. Migrantes que ingresan al país por vías legales, o que hacen escala en terceros países como las Bahamas,
pagan grandes sumas a intermediarios para cubrir el tramo final en embarcaciones rústicas o en pequeñas lanchas rápidas. La economía criminal se ha readaptado, moviendo capital y logística hacia los corredores marítimos. Las cifras citadas por las autoridades ilustran ese cambio en tácticas, mientras las incautaciones terrestres de ciertos tipos de cargamentos descendieron drásticamente en un periodo de un año. Las detecciones relacionadas con rutas marítimas y operaciones más sofisticadas aumentaron. Este reordenamiento obliga a repensar la asignación de recursos, la capacitación en patrullas costeras y la cooperación internacional en vigilancia marítima. Además, los datos sugieren que, aunque se reduzcan los puntos de ingreso tradicionales, la demanda por transportar personas y drogas persiste, y con márgenes de ganancia que, según estimaciones, superan los $30,000 por persona. El incentivo económico para mantener estas redes intactas es enorme. La operación en Florida sacó a la luz la sofisticación logística de estas organizaciones. No se limitaban a controlar embarcaciones. Contaban con células en tierra que actuaban como vigías, detectores y comunicadores. Empleaban alquileres temporales en plataformas como Airbnb para alojar pasajeros o coordinar movimientos. Usaban barcos de apoyo para monitorizar posibles intervenciones y establecían puntos de escala en aguas internacionales y puertos secundarios. La contravigilancia, es decir, el monitoreo de las fuerzas del orden para anticipar sus movimientos, fue una táctica recurrente. Esa capacidad para combinar tecnología básica, teléfonos, apps de mensajería cifrada, GPS, con procedimientos tradicionales, vigilantes y contactos locales, evidencia que se trata de un negocio criminal con división del trabajo, jerarquía y redes transfronterizas. El sheriff del Toro remarcó un mensaje estratégico. Florida, por su extensa costa, constituye una frontera de hecho. Protegerla exige colaboración sostenida entre jurisdicciones. Desde que asumió el cargo dijo haber trabajado para reconstruir vínculos con grupos de trabajo federales, la DEA, el FBI, el Cuerpo de Alguaciles de EUU, entre otros, y defendió que esa restauración de la cooperación fue un factor decisivo en el desenlace de Fort Pierce. La reconstrucción de esas relaciones implicó compartir bases de datos, realizar operaciones encubiertas conjuntas y crear protocolos de respuesta rápida frente a embarcaciones sospechosas. En sus declaraciones públicas añadió que los cambios en las políticas migratorias en la región caribeña han influido en el flujo. Mencionó que, con controles más rígidos en la frontera sur terrestre, muchos optan por rutas alternativas, vuelos comerciales hacia islas cercanas, escalas en puertos de la región y luego el traslado por mar hacia la costa estadounidense. Esa diversificación de rutas demanda adaptaciones en la vigilancia y en los acuerdos bilaterales con países vecinos. Las autoridades marinas y los guardacostas han intensificado los patrullajes, pero la vastedad del litoral y la diversidad de embarcaciones empleadas por las redes complican la labor. Tras la operación, la Guardia Costera emitió una advertencia contundente. Cualquier intento de entrada ilegal por mar será interceptado y procesado, sin excepciones. El mensaje busca disuadir, pero también pone de relieve las limitaciones prácticas. Interceptar embarcaciones en alta mar es complejo, requiere recursos y cooperación internacional, y muchas veces las intervenciones se producen cuando ya hay riesgo para la vida de quienes viajan en embarcaciones inadecuadas. El resultado palpable de la redada fue doble. Por un lado, la detención y devolución de numerosas personas que habían pagado sumas significativas y quedaron sin nada. Por otro, la identificación y la continua búsqueda de los cabecillas, los directores del oleoducto, que constituyen el blanco principal del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional. Las investigaciones posteriores apuntarán a desentrañar las rutas financieras, transferencias internacionales, lavado de dinero a través de empresas pantalla y la posible implicación de redes de prestamistas que facilitan el pago adelantado por los viajes. Más allá de la intervención puntual, este caso expone una transformación más profunda. Las operaciones de contrabando dejaron de ser meros problemas fronterizos y pasaron a ser modelos de negocio internacional, con logística global, plataformas digitales para reclutamiento y coordinación, y uso de servicios comerciales y turísticos para cubrir sus movimientos. Alquilar alojamientos temporales, comprar boletos de avión en pequeñas escalas, emplear redes sociales para publicitar rutas seguras y coordinar múltiples actores en distintos países son prácticas que convierten la trata en un fenómeno sistémico. Si bien muchas de las personas capturadas son víctimas de falsas promesas, engañadas sobre las condiciones del viaje o las oportunidades de empleo, las organizaciones criminales explotan simultáneamente esa vulnerabilidad humana y la demanda de sustancias ilegales en Estados Unidos. El negocio, por tanto, se alimenta de dos mercados, el de la migración irregular y el del narcotráfico.
Esa doble fuente de ingresos hace que la apuesta por desmantelar estas redes requiera no solo represión sino también políticas preventivas, cooperación regional, campañas de información en países de origen, soluciones legales de migración ordenada y alternativas económicas que reduzcan la dependencia de los traficantes. No todo, sin embargo, es desolación. La operación envió un mensaje claro a los cárteles y a los grupos de contrabando: no existe una ruta segura. La vigilancia se extiende y las investigaciones continuarán buscando responsables mayores en la cadena. Además, el caso reavivó un debate operativo y político útil, cómo equilibrar la seguridad fronteriza con los derechos humanos, cómo proteger a las víctimas y cómo mejorar la inteligencia para anticipar los movimientos criminales. En los próximos meses, las autoridades anunciaron planes para fortalecer la cooperación con países del Caribe, mejorar la monitorización marítima y ampliar los programas de asistencia a las personas rescatadas, incluidos menores que requieren atención psicológica y procesos de reunificación o retorno asistido. En síntesis, la redada en Florida mostró tanto la eficacia de una respuesta interagencial como la complejidad creciente del contrabando transnacional, un fenómeno adaptativo, multimodal y con profundo impacto humano. Detuvo un cargamento y salvó vidas en el corto plazo, pero puso sobre la mesa la necesidad de estrategias integrales y sostenidas para desactivar las redes que lucran con la desesperación ajena.